Hola mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video y hoy vamos a hacer un vlog, pero vamos a hacer un vlog con clientes, haciéndole una ruta. Ellos la primera vez creo que vienen a Punta Cana y le vamos a hacer una ruta de inversiones para que también conozcan Punta Cana y para las próximas inversiones puedan estar claros cuando le digamos vamos a invertir aquí. Así que señores, quédese hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Por favor, quédese hasta el final para que usted disfrute y haga el tour por el video. Vamos arriba. Señores, comenzamos el recorrido en la playa El Cortecito, un proyecto que tenemos aquí a 6 minutos caminando. Miren la playa, hoy está bellísima la playa. Así que quédese ahí, vamos arriba, señores. Nos encontramos ahora mismo en el showroom de Noval. La idea es verificar las opciones buenas. Lo primero que hacer, si usted no ha venido a Punta Cana, es vamos a conocer las zonas. ¿Cuáles son las zonas de mayor retorno? Un tema de geografía, qué se desarrolla en esa zona. Esa es la idea de lo que estamos haciendo con los clientes y a medida de pues les vamos mostrando los proyectos que están en esa zona. Entonces, la idea es que quizás esta va a ser tu primera inversión, pero eventualmente tú vas a seguir haciendo inversión y la idea es que con tu agente inmobiliario, pues cuando él te diga, mira, Vista Cana, pues ya tú fuiste a Vista Cana, tú dices, pues ya yo sé lo que es Vista Cana, sí, yo quiero ahí. Entonces estamos haciendo esto, entonces estamos en el showroom de Noval, para que usted lo vea si no lo ha visto, que ya lo mostramos Entonces estas son las terminaciones con las que Noval trabaja sus proyectos. Claro, no todos los proyectos tienen los mismos muebles porque tiene una diferencia dependiendo del concepto que tiene cada proyecto. Atlántida, Oceana, River Island, Coral Village, Harbor Bay, el nuevo en Cap Cana, que va a estar vista al campo de golf, apartamentos de $229,000 de una habitación totalmente amueblado y 2 habitaciones 300 y tanto bajito, que está muy buen el layout, de verdad, y la ubicación está fenomenal. Así que señores, quédese ahí, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Señores, ya fuimos a Atlántida de River Island. Señores, increíble, ahorita les voy a mostrar cómo va esa limpieza de Atlántida de River Island. Ahora mismo estamos llegando al club de playa. Esta zona es Jellyfish. Señores, ayer estaba en el restaurante con unos clientes en Jellyfish. Les voy a dejar un video del restaurante Jellyfish, de la vista que tiene, señores. Eso estuvo impresionante. Y aquí al lado entonces está el club de playa de Noval. Entonces este es el club de playa que usted vendrá desde Atlántida de River Island para disfrutar de ellos. Aquí vamos a tener una piscina en la parte de arriba, vamos a tener una piscina aquí debajo. Miren cómo vamos. Miren los ingenieros aquí trabajando. Y aquí usted viene, se queda aquí y puede hacer muchísimas excursiones de barcos. Es algo impresionante, señores. Esta zona le ha gustado más esta zona de los corales que la zona del Cortecito a los clientes, porque se ve mucho mejor. ¿Le gusta? ¿Le gusta? La gente, señores, esto es un espectáculo. Miren esto, miren esto. Ellos solamente dicen wow, señores. Esas son las expresiones que nos gustan. Miren, aquí hay otro restaurante que se llama Mamá Juana, muy bueno. Entonces tú vienes a Jellyfish, te quedas aquí, mira ahí. Entonces ustedes se quedan ahí. Entonces se puede pasar la tarde entera. Miren la gente, lleno de gente, señores. Miren eso, miren esto. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Sí, esto está precioso. Miren la gente, miren la lancha, miren. Sí, hay más ambiente aquí, hay más ambiente. Saludos, ¿qué tal, hermano? Entonces miren la gente, señores. Señores, perdónenme, este sol hoy está muy fuerte. Pero bueno, señores, aquí ustedes pueden hacer muchas excursiones, muchas excursiones. Si usted quiere hacer excursiones, tiene que venir aquí. Señores, mientras ellos van hablando ahí, disfrutando del ambiente, pues yo voy aquí grabando, porque la idea, señores, es que ellos puedan disfrutar el ambiente. Esta es la primera vez que vienen a Punta Cana y señores, cuando hacemos tour la primera vez, yo hago que ellos se tomen su tiempo para que disfruten todo. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Señores, miren, este es el club de playa. Los clientes dicen que aquí se quedan, que ahora sí. Señores, seguimos. En breve les voy a mostrar cuando regresemos por Atlántida River Island cómo va Atlántida River Island en un tema de limpieza. Así que quédese hasta el final, siga suscribiéndose y comente qué le está pareciendo el tour virtual. Vamos arriba.
va el proyecto de River Island Familia y eso va viento en popa y a toda marcha. Óiganlo ahí, óiganlo ahí, óiganlo ahí. Acabo de verlo, están trabajando al 100. Sí. Señores, increíble. Ellos me dicen que viven en Canadá, que en Canadá se dura 9 meses en frío. Y aquí estamos cansados del calor, señores. Qué realidad, Pero bueno, esa es la realidad de cada quien. Ellos quieren estar aquí y yo quiero estar en el aire el día entero. Así que diga usted, ¿dónde usted está ahora mismo? Y si usted está cogiendo frío o calor. Dígame, ¿usted quiere estar aquí en el sol de Punta Cana o quiere estar en el frito de su país? Dígame rápido aquí. Señores, les prometí que les iba a enseñar. Miren esto. Miren cómo vamos. Miren cómo vamos ya limpiando, señores. Están dándole de a duro. Don Lázaro, diga usted que lo está viendo face to face. Esto va viento en popa, familia. Está muy rápido, Noval está muy rápido, señores. Así que aproveche que de que pongan el primer blog, los precios van para arriba. Ahora es que hay que bueno, porque ojo, atención esto. Todavía no han subido de precios. Los precios que vamos a comprar, estamos comprando en precio de lista. Cuando pongan los blogs, prepárese. Quede a duro. Y lo bueno es que Noval no sube de precio durante el proceso de construcción. Usted compró en $1 y en $1 usted va a recibir su apartamento. No le van a subir los precios. Así que señores, sigan ahí y vamos a seguir en nuestro tour aquí. Vamos arriba. Señores, llegando a Vista Cana. Ustedes saben que dentro de los tours no se pueden quedar Vista Cana. Vista Cana es una comunidad muy importante aquí, señores, en Punta Cana. Y hay muchas oportunidades de negocio y de inversión. Así que en breve les seguimos mostrando. Les voy a mostrar la piscina en breve, que no les hemos mostrado en ningún video. Vamos arriba. Entonces, lago para pesca. Esta es la casa club, le voy a mostrar ahora. Y esta es la playa artificial. Señores, amor, por favor. Amor. Más amor, por favor. Dice ahí. Miren este ambiente bien chévere. Están limpiando, señores, la playa. Qué bella. Miren esa colorización de la playa. Aquí hay un lado, aquí está más azul, aquí está más verde. Señores, haciendo una parada técnica porque estaba ahí saludando a una colega y amiga. ¿Le gusta? ¿Le gusta? Se ven bien ustedes ahí. Déjenme, señores, ir donde ahí estaba su esposa y su hijo. Miren, estos restaurancitos, señores, aquí en Vista Cana. Dígame, don Lázaro. Positivo. Entonces, mire, al frente, esto que usted ve aquí al frente, va a haber un restaurante. No aquí, sino a mano izquierda. A mano izquierda, y esta es la casa club. Venga para mostrársela. Entonces, allá, esa caseta que se ve allá, es la caseta donde la gente va a ir, arranca con su bote y comienza entonces el tema para la pesca. Sí. Entonces, esto va a ser aquí el bar. Todo esto va a ser el bar. Miren la piscina para adultos y niños. Bueno, niños grandes, ¿verdad? Adultos. Y allí está la piscina para niños. En vivo y en directo, sí. No, y usted sabe que yo tuve un cliente que una vez me dijo, Javier, pero hablan mucho de Vista Cana, yo quiero que tú me lleves para ver, porque yo como que no veo como el guau, y cuando lo traje. El guau es el guau, pero... Mire qué bello, señores, miren qué bello. Le seguimos mostrando ahora. Quédese ahí, recuerde suscribirse, dale like. Tenemos proyectos 600 metros de la playa, 400 metros, 6 minutos caminando, desde $160,000 caminando. Y tenemos apartamentos totalmente amueblados a unas 4 minutos en vehículo o con un transporte que va a tener el mismo proyecto desde los $175,000. No desaproveche esta oportunidad de invertir aquí en Punta Cana, señores. Ese es el mejor momento. Usted comprar un apartamento ahora, que en 2 años y medio, 3 años se lo entreguen y usted tenga el mismo precio, eso no tiene precio. Así que vamos arriba. Para lo demás, existe, ya usted sabe cuál es la promoción. Vamos arriba. Señores, vamos ahora para Cap Cana. Así que atentos. Yo no sé por qué, pero Cap Cana tiene una magia, señores. Tiene una magia. Ustedes verán ahorita cuando les muestre todo. Vamos arriba. Señores, haciendo la primera parada aquí en Fishing Lodge. Aquí hay, señores, más de 10 restaurantes. Tenemos casino, tenemos bar, están remodelando la discoteca actualmente. Y venimos a mostrarles lo que es la Marina Norte. Entonces, miren qué belleza, miren qué belleza. Miren qué belleza. Aquí los parqueados son soterrados.
Recordando que Fishing Lodge no tiene parqueo asignado, sino que todo el mundo puede parquearse donde desee, aunque hay suficiente parqueo. Recordando que también esto es un hotel. Seguimos mostrándolo en breve. Entonces, señores, importante, les dije que antes de nosotros solamente estamos viendo los proyectos y a medida de vamos conociendo un poquito sobre el área. Entonces, cuando usted venga a hacer un tour en Punta Cana y sea su primera vez, lo primero que usted necesita es conocer bastante el área, lo mencionaba ahorita. Ver los pros y los contras de cada área, ver cada detalle, los detalles más importantes, porque si bien es cierto, uno no va a conocer Punta Cana completo, porque es bastante grande. Está, por ejemplo, el área de Verón, el área de Friusa, que son como barrios. Pero usted necesita conocer como las partes más importantes y los detalles más minuciosos para el tema de la inversión. Entonces, ver cada detalle y al final, entonces usted habla de proyecto. No hable antes de proyecto, porque hasta que usted no conozca todo y contextualice todo, cada zona tiene su público, cada zona transmite algo diferente. Cap Cana tiene un público. ¿Usted está buscando una inversión? Ok, sí, pero ¿qué tipo de inversión usted está buscando? Porque inversión tiene muchos subtemas. Entonces es importante que usted todo esto lo... Entonces, mire qué bonito. Entonces, eso al fondo es la discoteca que la están reestructurando. Entonces, quédese ahí y manténgase con nosotros. Vamos arriba. Señores, esto es la fotito, señores, no se queda. Señores, este barco es icónico en esta esquina. Este montículo de tierra que usted ve ahí es Harbor Bay. Ese que está ahí es Harbor Bay. Me llena de mucha emoción hacer estos tours. Darle a la gente una perspectiva. Y quiero decirle algo aprovechando que estamos aquí. Mire, si usted va a hacer una inversión y busca un agente inmobiliario, trate de que el agente inmobiliario pueda tener la capacidad de ver en 5 o 6 años más adelante, porque las inversiones se tratan de tiempo. Aunque usted haga una inversión a corto plazo, siempre tiene que mirarla en años después. Ahí es que usted va a ver en realidad el potencial de esa inversión. Es importantísimo eso, importante. Ok, señores, estamos en Marina Sur. En breve les sigo mostrando para que vean los botes. Esto siempre que uno lo ve se le va a los ojos. Esto tiene demasiado caché. ¿Verdad? Demasiado caché. Sí, Cap Cana. Miren, señores, miren. Miren qué swing. Mira el boterío ahí. Esta zona, señores, estos edificios que están aquí se llaman los fundadores. Estos edificios fueron los primeros construidos aquí en Cap Cana. Son edificios que todos prácticamente están mirando a la marina o a la playa. Son apartamentos sumamente grandes y sumamente costosos. Le hago un chiste. Ayer yo traje a unos clientes y les estoy enseñando eso ahí. Y eso parece como una de las tomas de James Bond cuando se monta en el bote en uno de los lugares de por Venecia. Y le digo yo, mire, fue aquí que James Bond hizo la toma. Me dijeron, ¿en serio? Después dije, no, relajando. Pero miren, señores, qué chévere. En ese transporte que te llevan a la playa P Beach. Una chulería, una chulería. Señores, pues vamos entonces para Juanillo. Vamos para Juanillo. Señores, llegando al parqueo de Playa Juanillo. Vamos a ver si a Don Lázaro y... ¿cómo se llama su esposo? Y a Yusdeni le gusta. Y a Owen. Vamos arriba. Señores, ahí está el proyecto Wave. Vamos a ver, aquí. Es el proyecto Wave. Señores, miren cómo está la playa hoy. La brisa. Sí, sí, porque la gente quizá dirá, le puso saturación, la colorizó. No. Tal cual como la mostramos en el video. Sí. Okay. Porque en la edición uno pudiese hacer varias cositas, pero a mí me gusta mostrarlo lo más natural posible. Bueno, señores, vamos ahora a sentarnos a hablar. Ya llega el momento donde todo lo visto, entonces vamos a resumirlo. Ya yo tengo una idea de lo que ellos quieren hacer,
pero vamos a preguntarle ahora nuevamente con todo lo visto. Porque una cosa es la idea que tú tienes y otra cosa es cuando tú vienes. Por ejemplo, yo tengo gente que me llaman y me dicen, Javier, yo quiero apartamento de $100,000 caminando a la playa. Entonces yo le digo, oye, vamos a poner que son personas que vienen a hacer el tour y ya ahora la perspectiva cambia cuando se hace el tour. Porque entonces ellos ven la realidad del asunto y entonces ahí comenzamos a chequear. Entonces, por eso le digo que primero, si usted viene por primera vez a Punta Cana, porque si ya usted conoce Punta Cana, esta historia es totalmente distinta. Estamos hablando de personas cubanas que están en Canadá, en Ontario, que me dieron un dato que hay 16 millones de habitantes. Don Lázaro, usted me dijo 16 millones de habitantes en Ontario. Ok, 16 millones de habitantes en Ontario. Ellos vienen por primera vez a Punta Cana, no conocen nada. Y entonces estamos dándole el tour y estamos enseñándole un poquito también sobre la cultura dominicana. Entonces, hablándole sobre tiendas, dónde pueden conseguir las cosas, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quédese ahí. Ya vimos Wave, que está caminando aquí a la playa Juanillo. Ustedes saben que es un proyecto con línea blanca, es un proyecto... Miren, para que usted entienda un poquito, ¿por qué Wave es tan bueno? Porque Wave reúne los dos elementos que más revaloriza una propiedad. Cuando las propiedades están mirando a campo de golf y está caminando a la playa, tú tienes los dos elementos principales para que una propiedad durante el tiempo vaya subiendo. Entonces esta propiedad tiene vista al campo de golf y tiene caminando a la playa. Entonces definitivamente es 1A dentro de las opciones que pudiésemos ponderar si está dentro del presupuesto y demás. Así que yo lo dejo ahí hablando detrás de mí y voy compartiendo un poquito con usted. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Así que siga con nosotros. Vamos arriba. Dígame, Yusdeni, ¿qué tal? ¿Qué tal el cherry on the top? Señores, miren, cada vez que yo traigo a alguien aquí, es muy difícil que no diga wow, porque es que esto, mire esa villa ahí allá. Señores, esto es precioso, esto es precioso, esto es precioso. Señores, esta es la última parada en Capcana siempre. Siempre esta es la última parada en Capcana. Miren qué bello. La gente no piensa que esto está aquí. Miren qué bello. Mira qué bello, señores. Ay, mira, me están quitando el lugar, van a construir una villa. Miren, yo siempre entro aquí y les muestro una vista desde ahí. Y miren, ya van a construir una villa. Mira, qué cosa. Bueno, señores. Wow. Bellísimo, ¿eh? Bellísimo. Wow, 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 wow. Miren qué bello, señores. Miren qué bello. Mira para ver. Nuestro país es bello. Wow. What are you waiting for? What are you waiting for? So, vamos arriba, go up. Miren la gente jugando golf, que le den suavecito para que no me choque con la pelotica. Es lo que se respira, ¿eh? Bueno, señores, acabamos de terminar aquí en Pizza Hut. Aquí hablamos sobre todo lo que vimos. Pero ya tengo que llevarlo al hotel porque ahora a las 3, son las 2:12, tienen una excursión. Así que, señores, ellos lo van a pensar todo. Ya hemos hablado todo, hacer los números. Así que vamos arriba, señores. Gracias por estar aquí. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Si usted quiere hacer un tour así, que le expliquemos absolutamente todo, compre un vuelo, arranque para acá y recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.